Hola, somos alumnas del Estudio Psicológico Bienestar, que cuenta con el aval de la Universidad de Israel. En esta ocasión, mi compañera y yo vamos a hablarles acerca de un trastorno del lenguaje conocido como ecolalia. La ecolalia es un trastorno del habla que consiste en la repetición involuntaria e inconsciente de palabras, frases e incluso conversaciones, diálogos o canciones que el paciente haya escuchado, ya sea en personas cercanas, la radio o la televisión. La ecolalia se manifiesta como un síntoma de otras enfermedades, por lo tanto no es una enfermedad en sí. Hacen parte del trastorno del espectro autista, el síndrome de Tourette, la afasia, la esquizofrenia, demencia y epilepsia. La ecolalia se caracteriza no solo por la imitación de palabras o frases, sino por la prosodia, es decir, la entonación y la articulación de las mismas. Esto quiere decir el tono que utiliza para decirlas y cómo las dice. La forma de hablar de un paciente ecolálico suele ser monótono, mecánico y siempre mantienen un mismo ritmo y un mismo tono. A partir de los 6 o 7 años de edad, la ecolalia puede ser una repetición exacta de una frase o texto, con una imitación perfecta de la entonación e incluso de los gestos. Esto es la ecopraxia. El niño o el adulto ecolálico procesa el lenguaje de manera diferente. No analiza las palabras individualmente, sino que analiza la totalidad del lenguaje, el conjunto de palabras que ha escuchado, lo que requiere un mayor esfuerzo para analizar y llegar a comprender lo que ha escuchado. Es importante tener en cuenta que quien sufre ecolalia realmente no está entendiendo nada de lo que repite y no se da cuenta de lo que está haciendo, por lo que no es aconsejable regañar esa conducta. Algo que se debe tener muy presente es que la ecolalia es un trastorno que no tiene cura, pero sí podemos trabajar de manera que se reduzca el número de repeticiones y la intensidad de las mismas. Los síntomas de este trastorno son léxico limitado, es decir, que suelen tener un vocabulario a nivel expresivo y comprensivo muy pobre. Oraciones mal estructuradas. No mantienen el orden lógico de sujeto, verbo y predicado. Distorsión de la voz durante la ecolalia. No es su voz normal. Juegan con las voces y las modulan imitando al locutor al que imitan. Contestan con frases fuera de contexto. Podemos estar hablando de comida y la persona que tiene ecolalia empieza a hablar de dibujos animados, ropa o recita el diálogo de una película que ha visto recientemente. Tienen problemas de comprensión porque no analizan las palabras en sí mismas, sino el conjunto de la locución que han escuchado. Las ecolalias se clasifican principalmente en dos tipos. Los tipos de ecolalia son por su funcionalidad y por su tiempo de aparición. Por su funcionalidad serían funcional y no funcional. Dentro de la funcional se entiende que el lenguaje utilizado tiene un sentido o significado lógico dentro del contexto de la conversación. Por el contrario, una ecolalia no es funcional cuando se comprueba que lo que repite el niño es siempre lo mismo, indistintamente de lo que se esté preguntando. El tiempo de aparición son inmediatas y retardadas. Las ecolalias inmediatas son aquellas en las que el paciente comienza a emitir los sonidos en el mismo momento en el que haya escuchado la palabra o frase que imita. Y las ecolalias retardadas en el caso de que la repetición se produzca horas, días o incluso semanas después de haber escuchado la frase que repite. En ocasiones la emisión de los sonidos va acompañada también de imitaciones de los gestos que el locutor al que imitan ha realizado. Algunos tratamientos que podemos dar a los pacientes con ecolalia son los siguientes. No va a desaparecer nunca, pero sí se puede trabajar para que se reduzcan el número de repeticiones que realiza el paciente y la intensidad de las mismas.
En la rehabilitación de este tipo de pacientes, el logopeda, que es el especialista en esta rama, debe informarse previamente hablando con la familia sobre las preferencias y gustos del niño. Para esto tiene que elaborar material específico y personalizado, adaptándolo a cada uno de sus pacientes. Además, debe utilizar todos los medios que tienen a su alcance, como fotos o pictogramas, ordenadores o tablets, a fin de que puedan ayudar a hacer más atractivo un método de trabajo u otro. Se puede hacer uso de coletillas para trabajar la funcionalidad del lenguaje y la intencionalidad. Por ejemplo, para escoger una actividad lúdica entre dibujar o jugar con el ordenador, se puede utilizar la coletilla Yo el robot, que nos indicará que el niño prefiere jugar con el ordenador. Y en caso de que hubiera dicho mis pinturas, se hubiera entendido que quiere trabajar pintando. Elaborar oraciones claras o hacer preguntas sencillas. Usar un vocabulario fácil y que le resulte familiar. No utilizar enunciados muy largos o complejos. Evitar frases de doble sentido. Hablar de forma pausada y relajada. Indicarlas en pasos sencillos para que el paciente pueda entender. Darle un margen de tiempo para responder ciertas actividades. Trabajar habilidades sociales y role-playing, es decir, la caracterización. Elegir un ambiente muy tranquilo, sin ruido ni ninguna distracción notables para poder charlar.